Bienvenidos, el día de hoy hablaremos sobre la mitosis. Quizá te preguntarás qué relación hay entre este ser humano y estos animales, pues todos ellos realizan el proceso de la mitosis para regenerar distintos órganos. Entonces, para comenzar a hablar sobre este tema, hablaremos primero sobre el ciclo celular. El ciclo celular tiene distintas etapas, como son la interfase y la fase mitótica. En la interfase, la célula crece y hace una copia de su ADN. Mientras tanto, en la fase mitótica, se separa su ADN y el citoplasma para formar dos células hermanas o idénticas. Sé que esto suena un poco confuso, pero vamos a verlo paso a paso. Entonces, la mitosis es el proceso en el cual una célula se divide y da origen a dos células hijas. Este círculo amarillo representa una célula, por lo tanto sus hijas serán exactamente iguales a ella. Dentro del proceso de la mitosis, la meta es que cada hija obtenga un juego completo e idéntico de cromosomas. En este ejemplo, la célula es de color negro y los cromosomas azul y rosa. Por lo tanto, sus células hijas tendrán los mismos cromosomas. Recuerda que este es un ejemplo, por eso manejamos solamente dos cromosomas, pero depende del organismo, puede tener muchos más. Ahora hablemos de la interfase. Como puedes ver representado en este esquema, la flecha morada o rosa es la que representa toda la interfase y en amarillo encontramos la parte de la mitosis. Al reunir estas dos partes se forma el ciclo celular. Si te das cuenta, la parte de la mitosis es solo un pequeño fragmento de tiempo donde la célula se divide y crea a dos hijas idénticas. Recuerda, antes de iniciar el proceso de la mitosis, la célula tiene que entrar en la interfase. Aquí tenemos la representación de una célula con su centrosoma y su núcleo. Recuerda que la barrera que protege al núcleo se llama membrana nuclear. Y dentro de la membrana nuclear encontramos el ADN, que en este caso está extendido y es conocido como ADN en forma de cromatina, solamente que no lo encontramos en su típica forma condensada. Aquí se ve como un hilo que recorre o está alrededor de todo el núcleo. Entonces, la interfase tiene distintas fases, como son la fase G1, S y G2. En este esquema podrás ver las fases antes mencionadas dentro de la interfase. En azul podemos ver la fase G1, en lila o morado podemos ver la fase S y en verde podemos ver la fase G2. Aquí en amarillo y de forma muy pequeña se encuentra la mitosis. Durante la fase G1, la célula se dedicará a absorber nutrientes y a crecer. Esto le ayudará a prepararse para entrar a la fase S. En este esquema podemos ver en dónde se ubica la fase G1. Recuerda que en esta fase la célula está constantemente creciendo y nutriéndose. En la fase S, la célula comenzará a replicar su ADN y también va a replicar el centrosoma. Como te comentaba, en esta fase la cromátida se va a duplicar y se le considerará como un cromosoma. La parte que une a las cromátidas por el centro se llama centrómero y se le puede conocer también como cromátida gemela o cromosoma. Dentro de nuestro esquema podemos localizar la fase S en color morado. Recuerda que en esta fase es donde se duplica la cromátida. En la fase G2, lo que vamos a encontrar es que la célula crece y se prepara nuevamente para realizar la mitosis. Aquí los cromosomas ya los vemos condensados y duplicados.
En nuestro esquema podemos localizar la fase G2 en la flecha de color verde. Muy bien, hablemos sobre la mitosis. Recuerda que en esta fase el núcleo se va a duplicar y contendrá la misma información genética, dando lugar a dos hijas gemelas. Entonces, la mitosis consta de 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Hablemos de la profase. En esta fase, la membrana nuclear comenzará a segmentarse y los centrosomas migrarán a cada uno de los polos de la célula. En este esquema, los centrosomas están en color azul y la membrana nuclear la encontramos en un punteado color negro. La metafase está considerada como la segunda fase en la mitosis y en esta desaparecerá la membrana nuclear, además de que los cromosomas se centrarán en el ecuador de la célula y aparecerán los microtúbulos, que en este esquema los podemos ver en color rojo o un punteado de color rojo. Estos se encargarán de llevar los cromosomas a cada polo de la célula en la siguiente fase. Dentro de la anafase desaparece completamente la membrana nuclear y las cromátidas serán atraídas a cada uno de los polos. Recuerda que las cromátidas son cada una de estas partes en color azul o en color rosa y en conjunto forman los cromosomas. Entonces, en esta situación la célula comenzará a separarse, indicado por las flechas de color amarillo. En la telofase, la célula se preparará para realizar la citocinesis, que hace referencia a la división del citoplasma. Además, se comienza a formar de nuevo la membrana nuclear, que en este esquema la tenemos marcada como este punteado de color rojo. Si puedes notar, la célula cada vez se está separando un poco más y se hace más angosto en la parte interna. Aquí la célula se prepara para formar ya dos células idénticas. En este caso se ha terminado de separar la célula y se han formado dos células hermanas. Como puedes ver, la membrana celular se ha formado completamente y cada una de ellas contiene sus cromosomas. Es importante mencionar que una vez que haya finalizado el ciclo de la mitosis, las hijas completamente idénticas a la célula progenitora realizarán también un proceso de mitosis, dando origen a dos células hijas nuevamente. Ahora haremos un resumen de todo el ciclo celular. Recuerda que la interfase se compone de la fase G1 en azul, la fase S en morado, la fase G2 en verde y de la mitosis en color amarillo, y aunque se vea muy pequeña, la podemos ver en tamaño grande en esta zona. Aquí podemos ver la profase, que es de donde se duplica el ADN y la cromátida genera una cromátida hermana. En la metafase, las cromátidas se colocan en el ecuador y aparecen los microtúbulos que posteriormente separarán a la célula. En la anafase vemos que las cromátidas se han separado y están siendo atraídas a los polos de la célula. Por último, en la telofase termina el proceso formándose de nuevo la membrana nuclear y haciendo la división en la citocinesis y la división celular. Recuerda que estas hijas o estas células hijas a su vez tendrán también un proceso de mitosis para duplicar la célula en múltiples ocasiones. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Espero que la información te sirva y recuerda compartir este video con alguno de tus compañeros que esté estudiando la mitosis. Hasta el próximo video.